Gracias, presidenta. Sí, no, estamos recién comenzando, entonces, primero el documento de la cuenta, moción que modifica la Carta Fundamental para crear la Agencia Chilena contra el Crimen Organizado, y luego oficio de la Corporación por el cual se informa de los nombres de las personas candidatas para integrar el Tribunal Constitucional con el propósito de que se les entreviste y se remita al presidente de la Corporación la nómina de aquellas que cumplan con los requisitos legales para el cargo. Hago presente que la Comisión a principios de abril del año en curso hizo ya esta gestión en relación a 2 candidatos, se propusieron al Senado, el Senado rechazó a los candidatos y por lo tanto ahora estamos haciendo esta gestión nuevamente porque es necesario cumplir con esta obligación, puesto que constitucionalmente le corresponde a la Cámara el proponer de 4 candidatos que nombra el Congreso Nacional, hay 2 de ellos que la Cámara propone sus nombres al Senado y el Senado los acepta o los rechaza y tenemos que hacer esa gestión que nos han encomendado los comités parlamentarios. Por lo tanto, nos han llegado los antecedentes de los 2 candidatos. Nosotros vamos a armar una carpeta digital con todos los antecedentes que nos han llegado, más los requisitos legales, porque en el fondo lo que la comisión hace es verificar que tengan los requisitos legales, básicamente. De hecho, el oficio que nos envía la Cámara dice que es con el propósito de que se las entreviste y se remita al presidente de la corporación la nómina de aquellas que cumplan con los requisitos legales para el cargo, de conformidad con el artículo 92, letras B, de la Constitución Política de la República. Para los efectos, entonces, como bien lo ha dicho don Leonardo Soto, para los efectos de nombrar a 12 nuevos ministros del Tribunal Constitucional. Y la Cámara lo que hace acá es proponer, de hecho los candidatos son la abogada señora Alejandra Pecht Rorris y el abogado señor Manuel Antonio Núñez, y vienen todos sus antecedentes que nosotros haremos llegar. Respecto a esto quisiera más o menos referirme un poquito, dado que estamos en la cuenta, y habrá que resolver al final de la cuenta, que la sesión tiene que celebrarse por parte de la comisión con la presencia de los 2 candidatos, se les va a escuchar, ellos van a exponer su currículum, van a exponer los antecedentes y los motivos por los cuales estiman que reúnen los requisitos como para ser nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Y, Presidenta, nos encontramos en la situación de que la Cámara de Diputados ya fijó, en virtud de los acuerdos parlamentarios, que el nombramiento en la sala va a ser el lunes 21 de noviembre. El 21 de noviembre, que vendría a ser 2 semanas más. Un poquito de tiempo más, claro, que sale. 21 de noviembre. Entonces, nosotros tendríamos que, como comisión, el sesionar antes de eso, evidentemente, para poder evacuar el informe. Y aquí está, el 21 de noviembre. Y la Secretaría ha revisado las posibilidades, puesto que la próxima semana tenemos ley de presupuesto, ¿cierto? El día lunes la sala ha resuelto sesionar el día lunes ha resuelto, aquí tengo los acuerdos, lunes 14 a partir de las 15 horas. El día que yo encuentro que es ideal como para poder sesionar dentro de todo sería el día martes, porque el día martes, en presupuesto, la Cámara va a sesionar el día martes 15 de noviembre, a partir de las 14 horas y hasta las 21 prorrogables, como es tradicional, sesiones de muy larga duración. Por lo tanto, nosotros tendríamos el día martes, la mañana, como para poder sesionar 1 hora, 1 hora y media, para recibir a los postulantes y escucharlos y evacuar el informe claro, no, y que la sala el día martes va a sesionar a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿No escucha, Margarita? Sí, un poco suave a Patricio, muy suavecito. Ya, pero estoy hablando bien fuerte. A ver. ¿Aló? Ahora ya no lo escuchamos. Ya vos dos Patricio, hable como corresponde. Ya vamos a volver a solicitar. ¿Ahora? ¿Ahora nos escucha? Margarita. Se escucha muy sutil, muy sutil. Hay un problema en el audio. Casi no se entiende lo que dicen. A ver, capaz. No, pero se perdió completamente el audio. ¿Ahí nos escuchan? Pero no ¿Escucha algo? Sí, se escucha, Pero pero muy bajito. sutil. Pero muy bajo. es que no será del tablero.
Sí, quizá hay que reiniciar el tablero nuevamente. Oye, Cata, Manuel Núñez. Manuel Núñez. Sí, él es mi profesor. Sí, tiene medio currículum, ¿lo viste? Ahí abajo. Sobre el tema de... Sí. En la Católica del Paraíso, Sí. Derecho Constitucional ha venido acá a la exposición. Pero antes el secretario fue profesor de la Católica del Norte, donde estudié yo. ¿lo conoció allá? Todo derecho constitucional me lo enseñó él. ¿Sigue siendo bajo? Aló, ¿me escuchan ahí? No. Antofalombi. Hay que llamar a informática. Vamos a suspender por 2 minutos para poder arreglar la situación. La cuenta y vamos a tener que ir a abrir la sala porque tenemos sesión especial. Por lo tanto, propongo que podamos volver a las 15:40, 10 minutos para que podamos ir a hacer quórum a la sala. Perfecto. Secretario, por favor. Sí, terminando, Presidenta. Terminando la cuenta, vamos, suspendemos, vamos a dar quórum y volvemos. Terminando entonces la propuesta que hace Secretaría, dado que la Cámara sesionará el día martes a partir de las 14 horas, emplazar la sesión para recibir en audiencia a los candidatos el día martes a la hora que fije la Presidenta, digamos, en el transcurso de la mañana, porque ahí no hay sala. En la mañana no hay sala. No hay sala. Y la sala va a anotarlos el lunes 5 de noviembre, entonces estaríamos bien. La sala parte a las 14. ¿Les parece, diputados, les parece que podamos fijar la sesión para recibir a los candidatos al Tribunal Constitucional, candidatos y candidatas, no sé quiénes son, el día martes entre las 12 y las 13 horas? Sí. El martes tenemos sesión desde las 2 de la tarde en Presidenta adelante. Margarita, nos escuchamos acá. Ya estamos informados ya informamos que no se escuchan. Siguen sin escuchar. ¿Cuándo el otro martes? Hay un problema acá con el audio. ¿Ahora nos escuchan? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Nos escuchan? Ahí están. El martes tenemos presupuesto desde las 2 en adelante, entonces sí, podemos ponemos la sesión en la mañana o al mediodía, tipo 12, de 12 a 1, que podamos escuchar a los... ¿Les parece? Es porque se vota el 21 en la sala, entonces necesitamos hacerlo la próxima semana Sí. durante la ley de presupuesto, o sea, más allá que tengamos tramitación de la ley de presupuesto. ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Nos escuchan? Sí, ahora sí. Margarita, si nos da el... Ya, perfecto. Ya, entonces vuelvo a proponer, diputados, diputadas, les sugiero que el día martes, que tenemos, diputados, tenemos la tramitación de la ley de presupuesto a partir de las 2 de la tarde, que durante el mediodía de ese día podamos reunirnos para recibir en audiencia a los candidatos y candidatas al TC. ¿Les parece? Perfecto, ya. ¿Se acuerda entonces ese punto, Sí. secretario? Sí, y hago presente, Presidenta, que esa semana, durante la tramitación de la ley de presupuesto, las comisiones no están autorizadas a sesionar, entonces es el único espacio que tenemos para hacerlo. Sería la Sí, unicación, el único perfecto. espacio. Luego, Ya. Presidenta, para continuar con la cuenta, ya resuelta esta situación, que era más importante, ¿Ya? seguiré, digamos, señalando que hemos recibido también confirmación para el día de hoy de la asistencia de Alicia Siman, asesora, y de señora subsecretaria, señorita Macarena Lobos, también para este proyecto de datos personales en calidad de oyentes. Voy a mencionar la forma más rápida posible porque se demoró un poco la cuenta. Señor Bruno Carelia, señora Romina Garrido, señor Paulina Silva, Andrea Luis, Lorena Donoso, Marcelo Drago, Claudio Magliona, Carolina Cruzat, María Catalina Guillerot, Gonzalo Vergara, Raúl Echeverría, Gabriela Parra, Mary Bionica Meri, José Manuel Mena, Luis Opaso, Juan Esteban Laval y Matías Bernier. El señor Emilio Oñate Vera, decano de la Facultad de Derecho y Humanidad de la Universidad Central, se excusa de no poder estar en calidad de oyente en la sesión de hoy. La señora Gabriela Muñoz Navarro, directora nacional del Servicio de Protección Especializada de Mejor Niñez, remite información respecto del fallecimiento de niños, niñas y adolescentes a contar del 1 de enero del 30 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, que era una información que se había solicitado por parte de la Comisión especialmente porque se produjo un problema ahí al dividirse el CENAME, al existir el Servicio de Atención Especializada a la Niñez y por otro lado el CENAME atendiendo a los menores infractores de ley. Esa información no la estamos recibiendo en la parte de lo que es niñez y ahora se va a mandar por correo electrónico a todos y todas las integrantes de la comisión.
y se han recibido oficios del Ministerio Público, todos los cuales informan distintas glosas de gastos relativos al Ministerio Público y de Gendarmería de Chile, que también se harán llegar por correo electrónico a los y las integrantes de la comisión. Finalmente, para el proyecto que tenemos mañana en tabla, Presidenta, que modifica la Ley 20.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía para regular su cuidado permanente en el caso de separación de los dueños, solicita ser invitados como observadores la Asociación Chilena de Municipalidades, que a ellos les interesa seguir este proyecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Les parece que podamos tener de invitado entonces a la Asociación Chilena a propósito de ese proyecto que debiéramos despacharlo mañana durante la sesión? Perfecto. Y finalmente, Presidenta, ¿ya? antes de terminar, porque falta una pura cosita nada más para terminar, que hay una solicitud del diputado don Gonzalo Winter, quien junto con Saludar dice, escribo para solicitar que el proyecto de ley que modifica el reglamento de la Cámara para normar la realización de sesiones parlamentarias distritales pueda ser discutido en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Perfecto. Entonces Muchas agregaría gracias. a la lista, A la si le parece, lista la comisión. de la comisión. Ya. Perfecto, muchas gracias, secretario. Bueno, antes de pedir la palabra, de ofrecer la palabra sobre la cuenta, que lo vamos a hacer a la vuelta, quiero proponerle a la comisión que como ex integrante de esta comisión hasta hace poco tiempo, la diputada Camila Flores, podamos hacerle llegar una nota de parte de toda la comisión de solidaridad con la situación de salud que está viviendo y por supuesto a toda su familia, de parte de la Comisión de Constitución. ¿Les parece? Perfecto. Por unanimidad entonces. Sí, diputada Giles. Sí, sobre el punto, diputada Giles. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera saludarlos a todos, decirles que estoy con una licencia médica hace más de una semana que puede eventualmente ser prorrogable, pero voy a hacer todo el intento de asistir a las comisiones, al menos que son por Zoom. Y que junto con eso decirles que estoy pareada y por lo tanto me he mantenido en contacto con la diputada Flores, más bien con su familia, porque ella está con imposibilidad de hablar y de comunicarse durante todos estos días. A mí me parece, Presidenta, estoy por supuesto muy de acuerdo con la propuesta que se hace, pero quisiera proponer que quizás hiciéramos más que lo que se propone. A mí me parece que sería adecuado probablemente que alguno de nosotros, en representación del conjunto de la comisión, donde la diputada Flores ha sido hasta hace una semana atrás miembro titular desde la legislatura anterior, si es que el diputado Soto me lo permite, me parecería a mí quizás adecuado que alguno de nosotros fuera a visitar en nuestro nombre a la diputada Flores, que se encuentra hoy un poco mejor que ayer, pero en un estado grave y con un pronóstico reservado. Entonces, me parece que quizás una nota, siendo adecuado, me parece muy poco. A mí me parece que deberíamos hacernos presentes, ojalá hoy día. Lamentablemente yo estoy impedida de poder moverme de mi domicilio, si no me ofrecería yo misma hacerlo. Pero eso quiero decir, o sea, quiero llamar la atención respecto a que la situación de la diputada Flores es grave y que puede, espero que no, empeorar. De acuerdo, muchas gracias, diputada Giles. Bueno, yo personalmente no tengo ninguna posibilidad de visitarla, no sé si eso además en este momento podrá poner en incomodidad a su familia, que me imagino que deben estar en una situación bastante compleja, pero si algún parlamentario de esta comisión o parlamentaria tiene la posibilidad de ir a visitarla, de ir a visitar a su familia, puede llevar el mensaje a esta comisión en su conjunto, si a la comisión le parece, a propósito de la propuesta de la diputada Giles, ¿sí? Pero la nota de todas maneras se la vamos a hacer llegar y vamos a tratar también de que sea con algún presente para poder levantar su ánimo. ¿Les parece? Muchas gracias. Bueno, continuamos con la comisión. Vamos a suspender ahora después voy a hacer los puntos de la tabla para que podamos ir a dar quórum a la sala. Sí, sobre la cuenta, sobre los puntos sobre la cuenta, a la vuelta los vamos a ver, al igual que los varios. Fuimos resolviendo algunos puntos en particular. Entonces vamos a suspender, a las 15:40 volvemos a la sesión. Se suspende. Diputado Gonzalo Winter tiene la palabra sobre la cuenta. La cuenta, Presidenta.
Presidenta, como muy bien mencionó el abogado secretario, le envié un correo a la comisión pidiendo que se ponga en tabla un proyecto de ley, que es el proyecto de ley que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para crear las sesiones parlamentarias distritales a instancia popular, ¿ya? Que es un proyecto que requiere ser estudiado, es un cambio bastante relevante a mi juicio en la forma en que funciona el Congreso Nacional, y es una de las primeras medidas, yo creo que habría en nuestro reglamento, que le otorga al mandante, dicho más específicamente al diputante, una facultad dentro del proceso legislativo. Yo creo que es algo muy interesante que lo podamos analizar. Ya se han presentado otros proyectos de ley de estas características hace varios años y creo que llegó el momento de que lo pongamos en tabla. Por lo tanto, pido tenga bien la comisión o la presidenta de la comisión, que es la que tiene la facultad de poder poner en tabla este proyecto en algún momento. Perfecto, muchas gracias, diputado. Bueno, como siempre lo hemos planteado, todos los proyectos son puestos en tabla en la medida que haya acuerdo de la comisión. Diputado Alessandro. Sobre el mismo punto, viene del Senado un proyecto que habilita al Congreso para funcionar en otro edificio que no sea acá. Yo sé que no es exactamente para lo que dice el diputado Winter, porque este está más bien pensado para sesionar los lunes en Santiago, pero una vez que la Constitución dice que el Congreso puede sesionar en otras partes que no sea su sede principal, ya queda bastante abierto para ese caso, para el caso de sesionar en el ex Congreso, etcétera. Y ese va a llegar pronto, me indicaron hoy día del Senado que va a llegar pronto, entonces también quizá no tiene urgencia. Ya. Bueno, lo podemos estudiar entonces en simultáneo, probablemente ya hemos hecho eso cuando hay proyectos de similares características. Yo le pedí a la Secretaría poder actualizar el documento que les enviamos hace algún tiempo atrás a solicitud del diputado Calisto y de otros parlamentarios en la última sesión, donde están los proyectos. Hicimos el siguiente ejercicio: revisamos los proyectos que han sido tramitados por la comisión, aquellos que están pendientes con algunos plazos a propósito de los compromisos del Ejecutivo, y también aquellos proyectos de ley que han sido solicitados por fecha y que han sido priorizados, por tanto, dentro del desarrollo de la construcción de tabla. Y obviamente los que están con urgencia. Ese documento lo trabajó Margarita junto con la Secretaría, vimos algunos criterios para poder especificar, por lo tanto yo espero que en cuanto lo podamos tener terminado, yo no lo he podido revisar todavía, podamos enviarlo a toda la comisión, para que de ahí podamos incluso tomar la decisión política de priorizar algunos por sobre otros, independientes de las fechas en las cuales fueron solicitados. ¿Les parece que podamos hacer esa revisión en cuanto tengamos la propuesta? De aquí a mañana no alcanzamos, pero por lo menos para la próxima sesión legislativa de la Comisión de Constitución poder hacer ese ejercicio político de priorizar algunas iniciativas por sobre otras frente a las que tenemos a la vista, con el criterio justo de las solicitudes que han ido haciendo cada uno de los parlamentarios. ¿Sí? Como lo hicimos en marzo, exacto. Haríamos una nueva revisión de lo que ya logramos desde marzo hasta la fecha, y ahora haríamos una nueva etapa en el fondo para poder plantearnos la tabla en función de las semanas que tienen, conciliando las urgencias del Ejecutivo y también los intereses legislativos de la Comisión, e incluso no, pues la idea es que terminemos datos personales lo antes posible. Entonces, estamos en eso, diputado Winter. Bueno, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No sé si hay alguien más que quisiera tomar la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en varios. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Quería tomar la palabra porque ha llegado a mi atención y la verdad me preocupa mucho una situación que estaría ocurriendo en la mesa de trabajo, en la mesa de conversación respecto de los tribunales de ejecución de pena, que yo estoy seguro todos nos recordamos bastante bien que es un proyecto muy querido por el diputado Vilavaca y también por otros que han defendido y bastante bien y en muchas ocasiones la necesidad de que esto avance, este debate, y que podamos entrar en el fondo. Y quiero señalar que me preocupa mucho lo que ha estado al parecer ocurriendo ahí, y me gustaría tener quizás más explicaciones de otros que han participado. Y a mí me ha llegado en el fondo el input de mi asesora, de que se estarían incorporando por iniciativa del gobierno diversas indicaciones en este proyecto de ley. Estamos hablando del Tribunal de Ejecución de Pena, diputado Laca. Se están incorporando muchas indicaciones que bajan al nivel, por ejemplo, de
redefinir incluso el principio de inocencia, si no me equivoco, me comentaban, cuestiones que ya están tratadas en el derecho penal, que son bastante básicos, que no van al detalle de lo que deberíamos estar abordando con los tribunales de ejecución de pena. Y la verdad, yo creo que lo único que hace introducir cosas que no son del meollo de lo que debiésemos estar abordando en lo que es la naturaleza de un tribunal de ejecución de pena, lo único que hace es enredar la discusión. Yo creo que deberíamos apuntar, todos los que estamos interesados, yo creo que todos aquí estamos preocupados de avanzar en todas aquellas reformas que permiten modernizar nuestra justicia penal y avanzar a que tengamos una persecución más eficiente y con mejores resultados de la delincuencia en nuestro país. Todos debiésemos buscar que esto sea lo más sencillo posible y no enredar la discusión, y que además el gobierno en este caso avance en algo súper simple y que se ha levantado transversalmente acá desde hace tiempo, que es que este proyecto de ley venga con recursos, que se comprometa la plata necesaria para que estos tribunales puedan funcionar, que entendemos es parte de la propuesta y al parecer estamos más o menos de acuerdo en que tiene que ser un órgano separado del resto de los tribunales, de los juzgados de garantía, de los tribunales de juicio oral y lo penal. Entonces necesita recursos propios y tenemos que ver el tratamiento jurídico que se le da. Entonces a ese tipo de cosas yo creo que deberíamos estar entrando y no a redefinir normas del derecho penal que ya están resueltas, o que al menos no se entiende cuáles son las intenciones detrás de pretender cambiar esa regulación que a mi impresión es bastante transversal, o sea, la comprensión de cómo entendemos cuestiones tan básicas como el principio de inocencia. Entonces, me gustaría saber qué información han tenido otros miembros de la mesa, quizás a través de Lisi podemos saber, no sé si tú has estado participando directamente, no estaba Lisi en esa mesa de trabajo, pero que pudiésemos solicitarle más antecedentes al gobierno, porque de verdad me dejó muy preocupado la información que me llegó. Yo creo que este es de esos proyectos que existe transversalidad en la comisión, que a todos nos preocupa que podamos avanzar en una dirección de garantizar un mejor control a los beneficios de cumplimiento de pena fuera de un régimen en fondo de cárcel, y yo creo que con esto introducir modificaciones o indicaciones complicadas a lo menos solo enredaría llegar a ese resultado que yo creo que todos estamos acá de acuerdo. Eso, Presidenta. Entonces, lo que solicito es que podamos, por último, pedirle antecedentes al gobierno y saber también la opinión de otros miembros aquí de la mesa respecto de cómo podemos avanzar de mejor manera en esta mesa de trabajo. Ok, gracias, diputado. Diputado Ilavaque, después el diputado Laura. Sí, no, Presidenta, independientemente, no conozco la aprehensión que desarrolla el diputado Sánchez en particular, pero sí tengo entendido que ya el trabajo de esta comisión de asesores, que supuestamente están todos los sectores representados, ya estaría concluyendo, por lo tanto eso va a llegar prontamente aquí. Yo creo que el espíritu final es ver cómo desde esta comisión damos solución a un problema histórico que presenta nuestro derecho, nuestro sistema procesal penal, con los tribunales de ejecución de pena. A mí me hubiera encantado de que aquella recomendación que entregaban todos los profesores de tener un tribunal absolutamente independiente con los recursos que eso implica sea la solución definitiva. Lo que hicimos acá en conjunto con varios diputados que estamos presentes dentro de esta comisión fue buscar una medida alternativa a medida de las atribuciones que tenemos nosotros como parlamentarios en orden a poder establecer algo sin costo. Pero yo estoy confiado del texto. Yo creo que el momento a debatir en específico la normativa que nos van a proponer va a ser en esta instancia, y allí yo creo que vamos a tener la posibilidad de poder ver cada una de las opciones que en esa discusión se plantea. Pero hoy día está a nivel técnico, nosotros mismos mandatamos a esta comisión, le dimos un plazo perentorio, fatal, y esto se cumple en estos días. Entonces yo creo que la instancia de discusión en específico, hagámosla cuando llegue acá, pero sí con el compromiso de toda la comisión de poder avanzar en la búsqueda de una solución. Y aquí no dice relación con temas ideológicos ni nada por el estilo. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes estamos buscando mejorar nuestro sistema de persecución penal y en particular la ejecución. Gracias, diputado. Diputado Longton, sí. Un punto muy breve, Presidenta. Atendiendo lo que señaló el diputado Sánchez, el diputado Ilavaca, yo creo que sería bueno extender el plazo de indicaciones, porque hay una mesa que está trabajando prelegislativa con los asesores, y es bueno tener ese acuerdo previo a poder entrar acá a una discusión, precisamente para que la discusión no se dilate. Yo creo que sería bueno, porque precisamente yo he tenido comunicación con mi asesor de que hay ciertos puntos de discrepancia que tienen que ver con el enfoque del proyecto. El enfoque del proyecto debe ser la ejecución de las penas, es decir, cómo las personas cumplen las penas
principalmente en libertad. Y obviamente que ese es el foco y ese es el meollo, el núcleo del proyecto, independientemente de los distintos otros elementos que uno podría incorporar al proyecto, pero eso tiene que estar un acuerdo previo. Perfecto. Entonces, si podemos extender unos días, presidente, para poder llegar a ese acuerdo y poder ver con mayor rapidez acá el proyecto, me parece sensato. Eso. De acuerdo. Le ofrezco al tiro la palabra al diputado Soto. Es que, a propósito de la propuesta del diputado Longton, a ver, nosotros tenemos el plazo fatal que se refería el diputado de la Vaca el 15 de noviembre para el trabajo de la mesa técnica. Por lo tanto, el 15 de noviembre, que es día martes, que además va a ser un día especial porque no vamos a tener comisión de Constitución, van a estar todas las comisiones suspendidas, producto de la ley de presupuesto, que nos va a tener hasta altas horas de la noche, como bien sabemos a quienes hemos estado en otras sesiones, trabajando el día martes y el día miércoles y probablemente el día jueves, entiendo también, si mal no recuerdo. Lo que significaría, por tanto, es que el día 15 termina la mesa y podríamos dejar toda esa semana como plazo adicional para la elaboración de las comisiones. Es decir, el 15 tendríamos el informe de la mesa técnica con los acuerdos que se puedan tomar ahí, o los preacuerdos, o las consideraciones, y yo pondría como plazo el día lunes 21, si les parece, que sería la semana siguiente, para poder tener las indicaciones y poder conocer, al menos llegar con un comparado, con indicaciones, y en aquellos puntos donde haya divergencias se puedan presentar esas indicaciones. ¿Le parece a la comisión que tomemos ese acuerdo con esos plazos ante la solicitud? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, el 15 se entregaría el informe y el día 21 tendríamos plazo para ingresar indicaciones. Obviamente, todos sabemos que las indicaciones se pueden ingresar incluso hasta un minuto antes de votar. O segundo. Diputado Soto, sobre el punto. Presidenta, yo quisiera advertir que hay un problema de definición estructural de este proyecto de ley. Algo yo lo anticipé en una intervención anterior, que este proyecto tiene que definir cuál va a ser su foco, porque se busca crear una justicia especializada en materia de ejecución de penas privativas de libertad o pena alternativa, pero básicamente de la aplicación del derecho penal a infractores de ley. Y cuando hablamos de ejecución de ese tipo de penas, el principio inspirador evidentemente es materializar esas penas, pero también la reinserción social. Entonces se le entrega a una justicia especializada el deber de promover la reinserción social de personas condenadas por graves o medianos o moderados delitos. Y lo que tiene que definir esta comisión es algunas definiciones que son básicas para poder abordarlo. Va a revisar, por ejemplo, la entrega de los permisos intrapenitenciarios, va a revisar este tribunal de pena el cumplimiento de los requisitos, va a dar más oportunidades para las personas que infringen los regímenes de libertad vigilada, por ejemplo, en la legislación actual. Tiene que revisarse todos esos temas y tiene que definirse previamente acá. Yo veo muy difícil que en la casuística vamos a resolver algo que tiene una mirada general, y quizá en algún momento nosotros debiéramos en el debate en general definir precisamente por dónde va a estar los énfasis, porque si no vamos a estar el gobierno por un lado con una mirada, los parlamentarios de un lado por otro, y un tercer punto por el resto que tiene miradas distintas sobre una justicia que es especializada. Por ejemplo, aquí el diputado Sánchez ha dicho se nos abre un debate sobre principios generales del derecho. Lo que pasa es que esta es una justicia especializada que tiene miradas específicas sobre los principios generales. Por ejemplo, la justicia familia tiene como principio fundamental hacer prevalecer el interés superior del menor. De los niños y niñas. Del menor, claro, de los niños y niñas y adolescentes, y tiene normas internacionales que materializan esos principios, y cuando uno quisiera modificar eso tiene que hacerlo. Cuando uno tiene que ver la justicia laboral, también tiene que partir de la asimetría de poder entre empleador y trabajador, y tiene que favorecer el interés de los trabajadores, etcétera. Acá es lo mismo, pero es en función de la persona que está privada de libertad, a los cuales la ley le da un mandato a las personas y a las instituciones de producir la reinserción social. Entonces, cuando tenemos ese marco, difícilmente vamos a poder congeniar con indicaciones específicas una mirada general que no tenemos, ni que tampoco es compartida. Sí.
sí, es complejo llegar a ese punto porque si hay una mirada distinta, finalmente se va a tener que confrontar necesariamente en indicaciones, considerando que el esfuerzo para la mesa técnica ya se hizo, pusimos un plazo, sino de lo contrario sería dilatar de sobremanera el proyecto. Diputado Ilavaca y después el diputado Sánchez. Sí, Presidenta. Insisto, cuando presentamos el proyecto de ley de manera transversal, insisto, esto no nace como una idea al interior de la bancada socialista, ¿no es cierto?, que esto lo suscribimos varios diputados de todas las bancadas existentes, de todas, ¿ya? Y fue porque efectivamente tenemos, y lo dijeron todos en la fase de discusión general en esta comisión, todos los expertos que vinieron, Chile tiene una justicia de ejecución acorde a los países del último orden, ¿ya? Del último orden, es decir, no tenemos una instancia y no existe, y tenemos que crearla para poder mejorar la cancha, porque lo que sucede hoy día, que claro, se hace todo el esfuerzo policial, investigativo, y después en las cárceles todo se olvida, y es necesario esa fase regularla, y esos son los principios orientadores de mejorar la calidad de nuestra justicia en esta fase, y por eso, dentro de las disposiciones generales de las propuestas que se llevó adelante en el proceso de discusión en la mesa técnica, dice que el ámbito de aplicación, el presente epígrafe tiene por objeto establecer los principios y reglas que regirán la ejecución y cumplimiento de las penas privativas de libertad dictadas por el órgano jurisdiccional competente. Ese es el marco, nada más, ¿ya? Y asimismo se regulará la ejecución de las medidas cautelares personales y de premios mediante las cuales se prive de libertad a una persona en un establecimiento penitenciario. Y allí, y quiero recordar lo que decía el colega Lonton en la sesión pasada, hoy día lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, se discuten las libertades personales, esta comisión analiza 1000 expedientes. ¿Cuántos segundos le da, diputado Lonton, a cada uno? 1 minuto cada expediente. Y ahora lo que vamos a hacer es que no van a ser 1000 expedientes, van a ser a lo mejor 1000 causas, 1000 instancias donde va a existir un proceso controversial, donde va a ir el Ministerio Público, donde va a ir, esperamos que la Defensoría de las Víctimas, etcétera, y va a haber un juicio. Si lo que estamos creando es ir regulando hoy día un hoyo negro que está absolutamente invisibilizado y nadie se hace cargo de eso. Y lo que tratamos de forzar con los diferentes parlamentarios, y recuerdo que también está el diputado Alessandri, ahí está el diputado Cruzcoque, que era miembro de esta comisión, por decir alguno, el diputado Leiva, es que en definitiva nosotros lo que hicimos con esto fue forzar al gobierno que estando de acuerdo con esta materia, no querían legislar. Y no querían legislar no por un tema de que estaban en desacuerdo, sino que porque tenían problemas en la DIPRES para generar recursos para poder implementar esto. Entonces lo que estamos haciendo desde la comisión, colega, es poder forzar una discusión necesaria y creo que es importante. Y esto no dice, insisto, en relación con ningún tipo de tema ideológico, esto dice en relación con cómo mejoramos un sistema en el área de la seguridad que hoy día tenemos abandonada y yo lo que espero que cuando salga el resultado de la discusión de la mesa técnica seamos capaces aquí de discutir si tenemos diferencias, confrontar esas diferencias. La democracia enseña que uno gana o pierde de acuerdo a los votos, pero saquemos y obligamos al Estado de Chile, digo el Estado, no solamente al gobierno, a tener una respuesta en esta materia. Perfecto, gracias diputado. Diputado Sánchez, y les Muchas pediría gracias. que pudiéramos avanzar, diputado Sánchez. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo la verdad de lo que he escuchado, lamento que al parecer veo que existen diferencias de opinión respecto del fondo. Y las hay. Y estas diferencias de opinión me da la impresión a mí que podrían expresarse en dos proyectos de ley que son distintos. Que por un lado tenemos la materia de cómo garantizamos el cumplimiento de las penas, principalmente las penas en régimen de libertad. Y por el otro lado corre por carril paralelo y con igual importancia lo que decía el diputado Soto, que es cómo garantizamos la reinserción, cómo nos preocupamos evidentemente de todos los problemas sociales que van atados a la condena a una persona por la comisión de un delito. Pero quienes entendemos, yo sin ser penalista, evidentemente los abogados entendemos un poquito de los márgenes de esto, son dos cosas que corren por carriles paralelos que no necesariamente tienen que estar subsumidos en un único órgano, y por eso me parece muy bien lo que dice el diputado de la DACA. Aquí hay un tema muy importante que tenemos que avanzar desde la perspectiva de la seguridad en garantizar que hay un control respecto de cómo se da cumplimiento a estas penas, particularmente las que se producen en régimen de libertad, y tenemos que preocuparnos de que eso se haga de forma seria. Y por supuesto tenemos que ver las cosas que plantea además el diputado Soto, pero una no puede ser impedimento para la otra y no puede ser que por una tensión o por un choque entre
si es que nos preocupamos de cómo garantizamos, cómo protegemos la reinserción, o por otro lado de cómo protegemos en el fondo o cómo regulamos de mejor manera este vacío que existe hoy día respecto del control del cumplimiento de la pena. Como digo, esas dos cosas no son contradictorias, tenemos que avanzar en paralelo. Yo lamento esta división que parece haber incluso dentro de la misma, dentro del oficialismo en cómo avanzar con este asunto. Me llama la atención, me preocupa, yo creo que tenemos que buscar un poquito más de unidad y consenso en esta materia. Hay dos temas relevantes que podemos perfectamente discutir en paralelo. No es necesario que metamos en el fondo a estos dos temas a pelearse entre sí para que finalmente no salga nada. Yo creo que tenemos que preocuparnos de que podamos legislar y avanzar en estas materias, y enredar el debate yo creo que no va a ayudar absolutamente a nadie. Lo único que va a generar es que no tengamos el resultado que queremos, que existan tribunales de ejecución de pena, y que ojalá, para que no se quede toda la discusión atrapada en cuál es el foco de la ley, que el gobierno pueda avanzar en comprometer un presupuesto más o menos en líneas generales cerradito respecto de la plata que se necesita para poder tener estos tribunales de ejecución de pena, y que le den la garantía a todos los chilenos que una persona que esté cumpliendo una pena en régimen de libertad no está dejado completamente a sus anchas para hacer lo que quiera. Va a haber un control, va a haber un seguimiento, y la gente va a poder estar tranquila. Perfecto, gracias, diputado Sánchez. Le sugiero que podamos cerrar el debate en esto. Le voy a dar la última palabra al diputado Leiva para que podamos pasar ya a la tramitación del proyecto de ley, podamos avanzar. Queremos despachar con ansia la ley de protección de datos personales. Y la verdad es que yo creo que más o menos está claro el punto de lo que aquí se ha dicho en torno a que hay efectivamente visiones distintas que probablemente van a tener que confrontarse en una discusión legislativa vía indicaciones. Por lo tanto, ya hay un intento y un esfuerzo común de una mesa de trabajo. Si esa mesa de trabajo llega a ciertas conclusiones, serán recogidas. Si hay cosas que no se puedan resolver, se tendrán que resolver en la votación después con las indicaciones correspondientes. Por eso ampliamos el plazo a solicitud del diputado Longton. Diputado Leiva. Muy breve, Presidenta, suscribir lo que plantearon mis antecesores, especialmente el diputado Vilavaca, en orden a que es imprescindible dentro de la política criminal contar justamente con justicia especializada en materia de cumplimiento de penas para objetivizar esa problemática. Ya derivamos desde lo netamente administrativo a una función más bien política, y lo que se requiere necesariamente son estos tribunales de ejecución de pena, y si compromete presupuesto el gobierno, cuanto mejor, pero hay que hacerse cargo de la realidad, y uno de los problemas graves de delincuencia y percepción de inseguridad es justamente quienes cumplen en libertad diversos tipos de condenas. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Leiva. Bueno, cerrado el punto entonces, no sé si hay algún otro punto varios, tengo el deber de preguntarlo, no hay puntos varios, se cierra la cuenta. Vamos a partir entonces, vamos a continuar la tramitación del proyecto. Nos quedó pendiente la última vez que sesionamos al respecto una pregunta que queríamos hacerle a Bruno Giancarelli a propósito del artículo 28 en relación a cómo se resolvió en la Unión Europea las transferencias de datos con países que no tenían los registros, ¿no? Que no reúnen los registros. Los requisitos. Que no reúnen los requisitos. Que no reúnen los requisitos. Bruno Giancarelli está presente hoy día en la comisión, no quiso enviarlo por escrito, sino más bien se quiso hacer presente para poder expresar la opinión de manera directa, así que le voy a ofrecer la palabra para que nos pueda hacer referencia a este punto que quedó pendiente la vez anterior. Le ofrezco la palabra a don Bruno, le agradezco mucho nuevamente que usted tenga tanta disposición en representar como jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales en la Comisión Europea, poder acompañar esta tramitación para tener mejores antecedentes, para tomar mejores decisiones, por tanto, para el proyecto. Le ofrezco la palabra. Hasta por 3 minutos. Thank you very much, Mrs. Chair. I will try to be brief. I'm, of course, available to provide any additional information in writing. I think we didn't receive such request, or we didn't understand. What I think is important to understand in our system, but that's of many systems in the world, in the region, from Brazil to Argentina, in Japan, in Korea, and also in the EU, is that a modern data protection framework has a broad range of transfer mechanisms.
One of these mechanisms is, of course, an adequacy decision as provided for in Article 28, but that's for systems that are very close to the system in question. In this case, would be the Chilean question system. And most transfers are based on other mechanisms, such as the one mentioned in Article 27, contractual clauses, binding corporate rules, etc. But it is very important that to both protect data and facilitate the life of companies, those mechanisms are based on standards fixed by the Data Protection Authority, by the authority responsible. For instance, in Europe, the #1 mechanism to export data are model clauses. That's important to give legal certainty so that companies can have a benchmark, a model that they can introduce in the contract. It's very important for small and medium companies that do not have necessarily the resources to spend on trying to develop the most appropriate transfer mechanism. So if I'm looking at Article 27, I see the different tools that, once again, are used in many systems. But what is maybe missing is the role of the Data Protection Authority in providing for standards in this area. I'm happy to expand on this, but I know I just have 3 minutes. Maybe my final comment is that those transfer tools and those transfer rules should apply in the same way to all sectors of the economy. That's also important to, because today transfer chains are complex, and you have operators from different sectors of the economy, and therefore what we see increasingly, again, in system around the world, is that those transfer rules are sector neutral. And while, for instance, in Article 27, I see that there are specific rules that would apply to the banking sector, of the financial sector. I don't think this is needed when you have a broad tool for transfers, such as the one indeed provided for in Article 27. I hope this is clear. Happy to answer any question or provide any additional information, including writing, if this is necessary. Okay, muchas gracias, don Bruno, por sus comentarios y por la información que nos ha otorgado. Por supuesto que si hay información por escrito que nos pueda hacer llegar, va a ser muy importante para esta comisión. Bueno, vamos a continuar entonces. Secretario, si me puede indicar el artículo en el cual quedamos. En el 34 ter, si no me equivoco. Exactamente, el 34 ter, que se encuentra en la página 129 del comparado grande. ¿Y el 34 bis lo alcanzamos a votar? Tengo dudas. Sí. ¿Sí? Ah, ya, sí. Perfecto. Ya, entonces el artículo 34 ter, que hay una indicación del diputado Luis Sánchez y que entiendo que hay un acuerdo respecto de este tema en la comisión técnica, ¿no? Lisi, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Respecto del artículo 34 ter, ¿sí? La indicación del diputado Sánchez lo que hace es eliminar el literal C, eliminar el literal C del texto del Senado. Lo que se propone es mantener ese literal y por lo tanto en ese sentido rechazar la indicación del diputado Sánchez. Sí, rechazar la indicación.
sería rechazar la indicación del diputado Sánchez, porque lo que hace la indicación, a pesar de que sustituye completo el artículo, es eliminar el literal C, que establece como infracción grave la de efectuar tratamientos de datos personales innecesarios en relación con los fines del tratamiento. Claro, y en ese caso, ¿el diputado Sánchez estaría de acuerdo dentro de la mesa técnica o que como no está? No sé si el equipo del diputado habrá... Pregunto porque quizá en vez de rechazarla puede ser retirada, digamos. Entonces, si puede ser retirada... Entiendo que está su asesora, ¿no? Sí. Ah, ya. No quedó tal como está, pues. Queda, no, en el fondo no se elimina el literal C. Claro, En el proyecto original hay un literal C, y lo que propone la mesa técnica es que no se elimine como lo había propuesto el diputado Sánchez. Entonces, por lo tanto, sería o retirar la indicación o someter la votación y rechazarla. Si, no sé, sí, eso, sí, si su asesora lo puede ir a también, buscar. Sí dijo, no, sí nos dijo, que lo está por retirarla, pero quiero darle la oportunidad de que la retire en vez de que se la rechacemos, porque si hay un acuerdo al respecto. Alternativamente, diputada, la propuesta era añadir en el literal C, que viene del Senado, la expresión vulnerando lo dispuesto en el literal C del artículo 3º, que hace referencia al principio de finalidad. Porque entendíamos que Eso para agregarlo en el literal C y de alguna manera mejorar la propuesta del diputado Sánchez. Claro, porque entendemos que la preocupación del diputado Sánchez es que este literal C, como infracción grave, es un tanto indeterminado en cuanto a la conducta. Entonces, para respetar el principio de tipicidad de las infracciones, podría ser suficiente agregar la expresión vulnerando lo dispuesto en el literal C del artículo 3, que es justamente el que se refiere al deber de tratar datos de acuerdo a solamente a los fines de su tratamiento. Perfecto. Diputado Sánchez, estábamos esperándolo porque hay una indicación suya donde la mesa técnica tiene una opinión que tiene que ver con no eliminar el literal C, sino más bien hacer una incorporación al literal C que recoja la inquietud vinculada a su propuesta, donde básicamente a continuación de la expresión fines del tratamiento se incorporaría la frase vulnerando lo dispuesto en el literal C del artículo 3. Esa es la propuesta. Entonces, tenemos dos alternativas: someter a votación y por tanto rechazar, según lo que la mesa técnica nos sugiere, la propuesta suya, o que usted la retire y que podamos incorporar esta nueva indicación que está redactada. Sí, al artículo 3, vulnerando lo dispuesto en el literal C del artículo 3. Palonco. Esa es la indicación. Sí, esa es la indicación. Principio de proporcionalidad. Los datos personales que se traten de limitarse estrictamente. ¿Lo leo? Sí, por favor. Sí, por favor, Lizy, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. El artículo 3, letra C del proyecto de ley señala principio de proporcionalidad. Los datos personales que se traten deben limitarse estrictamente a aquellos que resulten necesarios, adecuados y pertinentes en relación con los fines del tratamiento. Los datos personales pueden ser conservados solo por el periodo de tiempo que sea necesario para cumplir con los fines del tratamiento, luego de lo cual deben ser suprimidos o anonimizados sin perjuicio de las excepciones que establezca la ley. Un periodo de tiempo mayor requiere autorización legal o consentimiento del titular. Ese es el texto aprobado en el artículo 3, letra C. Que circunscribirla sea el 3, más o menos lo mismo, pero... Es lo mismo. Sí, queda bastante mejor. Ya. Diputado Sánchez, ¿cuál es su respuesta? Queremos concordarlo con usted. Sí, muchas gracias. Entiendo que al parecer ha generado consenso dentro de la mesa, entonces voy a retirar yo mi indicación. Perfecto. Para que se someta a votación a la quien nueva. está presentando el gobierno. Perfecto. Yo la voy a suscribir. Si alguien más quisiera suscribir la indicación del Ejecutivo, ahí está disponible. Entonces, en votación, la indicación, retirada la indicación del diputado Sánchez y sometemos a votación la indicación que hemos presentado
sugerida por la mesa técnica con varios parlamentarios y parlamentarias. Con el artículo. Si le parece a la, perdón, Con el artículo completo. con el artículo completo, porque Claro. es la única indicación, Sí, ¿no? sí, exactamente. ¿El artículo tiene más indicaciones? No, tiene más, tiene la del Ejecutivo, la de Soto y Calisto, sí, tiene más indicaciones. Sí, mira, Ah, sí, sí, tiene más. Sí. No, sería sin el artículo, Solamente solo, la indicación. solo la indicación del diputado Sánchez que estaría siendo reemplazada. En votación, ¿les parece por unanimidad de los miembros presentes? Perfecto. Entonces, por la unanimidad. Sí, diputada Giles. Sí, le ruego que recuerden que estoy aquí, que parece que soy la única que estoy telemática. A mí me gustaría suscribir la indicación, Por supuesto. cosa que tengo que hacer antes de votarla. Perfecto, gracias diputada. Entonces, y se suma la unanimidad entonces de la votación favorable. Sería diputada Giles, diputado Longton, diputado Soto, diputado Winter, diputado Ilavaca, diputado Sánchez, que estaba recién aquí, pero bueno, sí, y diputada Cariola a favor. ¿Cuántos votos serían? 6. 6 votos a favor, se aprueba por unanimidad entonces la indicación. Y continuamos con una indicación del Ejecutivo para reemplazar en literal E del artículo 34.3 la palabra cancelación por la palabra supresión, que es una cosa más bien de forma que hemos hecho en todo el proyecto. ¿Sí? ¿Diputada Giles? ¿Sí? Disculpe, sí. Me quedó una duda. El diputado Sánchez no está contabilizado dentro de la votación anterior, ¿cierto? No. Porque al no estar presente en la sala no pudiera estar contabilizado. Es No, no está imposible que... Perfecto. Sí. No está contabilizado, diputado. Lo que él manifestó su votación favorable, pero bueno, cuando vuelva a la comisión vamos a preguntarle si podemos poner su voto a disposición. Diputado Vinter. En el instante en que usted pidió la unanimidad, el diputado Sánchez sí estaba presente y levantó su pulgar derecho, lo cual es una manifestación clara de voluntad, y luego cuando la diputada Giles pidió la palabra, mientras la diputada Giles hacía su punto, él salió de la sala. Mi interpretación de esos hechos sería que efectivamente votó. Yo no sé Lo qué cual dice me el da lo secretario, que es ministro de FE no lo incorporó. Preferiría, por seguridad de la Secretaría y nuestra, que el diputado vuelva y por tanto ahí le pediríamos con la buena voluntad de esta comisión que incorpore su voto, ¿sí? Que no vote el diputado. Ya, ministro, claro. El notario. Ya. Seguimos entonces. El Ejecutivo, bueno, está la indicación del Ejecutivo y está la indicación del diputado Soto y Calisto, en que entiendo también hay acuerdo de la mesa. Y sí, entonces, y habría otra indicación, una segunda indicación del diputado Soto y Calisto, que fue aprobada la indicación del diputado Sánchez en el artículo anterior, que va en el mismo sentido, entonces tendrían que retirarla. Claro, no sé, diputado Soto, no está Calisto, eso sí. Ya se aprobó en la misma línea. Entonces, en este caso se caería. Se cae, ya. Entonces, se daría por caída la segunda indicación y les sugiero, por tanto, que las indicaciones mencionadas, que serían la del Ejecutivo y la del diputado Soto, que son adecuatorias, y la del diputado Soto y el diputado Calisto, son una indicación que tendría acuerdo de la mesa, las pudiéramos votar de conjunto con el artículo completo. ¿Les parece? ¿Puedo explicarlo de nuevo? Ya, a ver, vamos a partir de nuevo ya que el diputado Sánchez volvió. Diputado Sánchez, todos tenemos la plena voluntad de agregar su voto favorable a la indicación que acabamos de votar, porque justo usted no estaba cuando tomamos la votación. Así es. Y lo apoyamos. Entonces, diputado Sánchez, si a usted le parece, podemos incorporar su voto, tenemos toda la voluntad de hacerlo. Entonces, por unanimidad, sí, diputada Giles. Le ruego, por favor, en su calidad de presidenta, que le transmita, por favor, al diputado Winter que guarde el debido respeto cuando se refiere a mí. Yo no le he dado a él el derecho de señalar algo como lo que acaba de expresar a viva voz.
Perfecto. Me parece que lo mínimo es un llamado al orden respecto, si no nos vamos de contestación en contestación y no sería muy buena la idea, creo yo. Sí, sí, es una buena idea, diputada, mantener el respeto entre los miembros de esta comisión. Es muy importante que usted sea quien lo pida, además. Entonces, voy a solicitar que la unanimidad para que agregar el voto del diputado Sánchez. ¿Sí? Perfecto. Se agrega el voto del diputado Sánchez a la votación anterior. Sobre el punto, diputado Winter. Que tomo con buena disposición el llamado que hace la diputada Giles. Perfecto, muchas gracias, Espero que diputado. sea el inicio de una nueva doctrina en esta Perfecto, comisión. muchas gracias, diputado Winter. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estoy explicando la propuesta que hice de votación. A ver, hay una indicación del Ejecutivo que es adecuatoria, que básicamente la hemos votado a favor todo el tiempo, que incluso yo quisiera proponer que todo el resto de las indicaciones que vienen en esta dirección, que básicamente es la modificación de cancelación por supresión, que es algo que hemos votado en todo el proyecto, que las demos por aprobadas desde ya. ¿Les parece? Todas aquellas indicaciones por unanimidad, que todo lo que reemplace cancelación por supresión lo aprobemos, porque es un tema adecuatorio que tiene que ver con una norma que ya aprobamos muy al principio de este proyecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces se aprueba por unanimidad todas aquellas indicaciones que vayan en esa dirección. Y la segunda sería la indicación del diputado Soto con el diputado Calisto en el numeral 12, que intercala los títulos 11, 12, 13 nuevos para reemplazar la palabra incumplimiento por incumplir. Eso más el artículo completo tendríamos que ponerlo en votación. Si le parece a la comisión, también es parte del acuerdo de la mesa, es un cambio semántico del concepto. Es un tiempo verbal, exacto. Sí, perfecto, por unanimidad, sí. ¿Alguien me...? La señora Macarena Gatica ha estado pidiendo la palabra. No sé si le quería Perfecto. Sobre este punto en particular, señora Macarena, señorita. Sobre el artículo 34 ter. Ya, le ofrezco la palabra Muchas gracias, señorita presidenta. Les quería hacer presente que la letra A, B y C podríamos decir que están todas incluidas en uno, porque en la letra A dice tratar los datos personales sin contar el consentimiento del titular o sin un antecedente o fundamento legal que otorgue licitud del tratamiento o tratarlos con una finalidad distinta. La letra B dice relación con comunicar o ceder datos personales sin el consentimiento del titular. Comunicar o ceder es tratamiento de datos. Y en la letra C, que habla de datos personales innecesarios en relación con la finalidad del tratamiento, sería tratar con una finalidad distinta. Por lo tanto, solo manteniendo la letra A se incluyen las infracciones, las infracciones de la letra B y C. Perfecto, muchas gracias. No sé, Lizy, si quisiera pronunciarse respecto al punto. Gracias, Presidenta. Si bien es correcto que el literal A tiene bastante similitud con las conductas que se tipifican en los literales B y C, creemos que especificar conductas distintas en los literales A, B y C colabora con la claridad de la ley y específicamente con la tipificación de las conductas que se sancionan en virtud de esta disposición. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, dicho eso, entonces someto nuevamente a la unanimidad del acuerdo de la comisión el poder votar el artículo completo con, la indicación del diputado Soto y Calisto, ¿sí? Ya, por la unanimidad entonces, no hay unanimidad. Ya, en votación entonces. En votación. Sí, Presidenta, la indicación de los diputados don Leonardo Soto, don Miguel Ángel Calisto, más el texto restante del artículo 34 ter, don Jorge Alessandri, ¿don Jorge? Al final, don Jorge, muy bien. Sí, no hay problema. Don Miguel Ángel no está. Don Marcos Silavaca, a favor. Señora Pamela Giles. Sí, don Patricio, estamos votando el artículo junto con la indicación, sin embargo, quisiera preguntarle si es posible que yo pueda suscribir la indicación. Sí.
Sí, por supuesto. Sí. Queda suscrita. Ok. De Pamela Giles. Para aquí para agregarle el scan, ¿no? Pero ese dice votó. La diputada Soto, hay que ponerlo en el comparado. Ya, perdón. Diputada Pamela Gil, entonces, a favor del 34 temas con la indicación. Diputado don Andrés Longton. ¿Para el final? Página 129, claro. A ver, primero yo despejar, yo voy a votar a favor, pero yo comparto cierta apreciación de que esto se podría haber tratado de mejor manera, pero con el ánimo de llegar a un acuerdo yo voy a aprobar. Pero también comparto de que la letra A, B y C podrían haberse subsumido de mejor manera, siendo que repiten ciertos elementos. Y cuando uno repite ciertos elementos, eso para el intérprete después puede ser confuso. Precisamente porque se tratan en numerales distintos, perdón, en letras distintas. Pero dicho eso, voy a concurrir con mi voto favorable. Gracias. A favor, don Luis Sánchez. Permiso, voy a fundamentar el voto. Yo en este caso voy a abstenerme porque, sin perjuicio de que, al parecer, la redacción a la que se llegó en la mesa era positiva, podríamos decir, han surgido ahora algunas dudas respecto a la interpretación que le ha dado la Lizy, la asesora del gobierno. Entonces no puedo en el fondo pronunciarme porque me genera muchas dudas cuál va a ser el sentido y alcance de esta norma. Entonces me voy a abstener en este momento. Abstención, diputado Sánchez. Diputado don Leonardo Soto. Señorita Presidenta, yo voy a votar a favor porque, teniendo algún fundamento las objeciones que hacen los parlamentarios de derecha, la verdad que como son sanciones que van a aplicar multas, en algunos casos importantísimas, siempre es conveniente describir detalladamente la conducta humana que va a quedar sujeta a esta sanción. Es lo que se llama el principio de la tipicidad. Y siendo matices de una misma conducta infractora, su tratamiento por separado, con una precisión de detalle que es bastante clara, diría yo cristalina, favorece mucho tanto a las personas que van a ser objeto de la sanción como también para que los jueces la puedan aplicar. Y es sin duda una garantía para todo el sistema tener sanciones que describen a nivel de detalle las conductas reprochables y que justifican una sanción a veces severa como las que se plantean. A favor, Presidenta. A favor, don Leonardo Soto. Diputado Gonzalo Vinter. A favor también. Tenemos pendiente a diputado Jorge Alessandri. A favor. Presidenta. A favor. A favor, Presidenta. 367 00. 701. Perfecto. 701, entonces se aprueba la indicación y el artículo. Pasaríamos entonces al artículo 34 quater. Donde hay una indicación del Ejecutivo que se daría por aprobada porque es lo que ya acordamos que íbamos a aprobar en su totalidad, que es la modificación de cancelación por supresión, ¿cierto? Entonces estaría aprobada. Pero además, en esa misma indicación se agrega en su literal J, a continuación de la palabra entregar, la expresión a sabiendas. Ahí hay una modificación distinta. El literal B de la indicación del Ejecutivo, en el fondo estaría, el literal A se entendería aprobado porque ya acordamos que todo lo que cambiara cancelación por supresión se modificaba, pero el literal B es distinto, entonces tendríamos que entrar a votar el literal B. Hay una indicación también del diputado Sánchez en relación al literal J, y una indicación del diputado Soto y Calisto, que intercala en los títulos sexto, séptimo y octavo, nuevos en el artículo 34 quater, propuesto en su letra J para suprimir la frase incompleta o manifiestamente errónea, que creo que es muy similar a la del diputado Sánchez, van como en la misma dirección.
Sí, Lizzy, por favor. Muchas gracias, diputada. Efectivamente, las indicaciones son similares. Aquí existían distintas propuestas para tipificar esta conducta de entregar información falsa, incompleta o manifiestamente errónea en este proceso de registro o certificación. La propuesta del Ejecutivo es que se mantenga esta conducta como una infracción gravísima en los casos en que dicha conducta se haya cometido con intención, es decir, a sabiendas. En realidad no hay un acuerdo, una propuesta de redacción de la mesa, sino que se someten a su consideración estas distintas opciones. La del Ejecutivo, que es mantener la conducta como está, pero agregarle, ya que se trata de una infracción que va a ser una infracción gravísima, ¿no?, y sancionada como tal, agregarle la expresión a sabiendas y mantener la conducta completa, es decir, que se trate también de información que puede ser incompleta en conjunto con manifiestamente errónea, y que por lo tanto se mantenga, ¿cierto?, lo que también los diputados socialistas están proponiendo suprimir, que es incompleta o manifiestamente errónea. Porque se entendía que eso se eliminara en los casos en que esa información hubiese sido entregada de manera incompleta o errónea por una conducta simplemente negligente, pero al agregarle la expresión a sabiendas, entonces eso hace que esta conducta sea consistente con su sanción como una infracción de carácter gravísimo. Gracias, Presidenta. Gracias. Diputado Longton. Presidenta, sí, a ver, yo creo que primero hay que distinguir, porque acá hay varias conductas que no se condicen una con la otra, con la gravedad de cada una respecto al comportamiento. Aquí dice información falsa, incompleta o manifiestamente errónea. Son cosas totalmente distintas. Yo creo que la gravedad de las mismas tiene un problema de ubicación, porque a mí me parece que entregar información incompleta es absolutamente menos grave que entregar información falsa. Obviamente que el manifiestamente errónea, a sabiendas, le entrega un componente de intencionalidad. Pero yo tengo una duda con el a sabiendas, que ¿quién determina la sabiendas? La agencia. Pero ¿cómo determina la intencionalidad la agencia? Si la agencia no tiene perito, no es una agencia investigadora que esté en terreno con un equipo investigativo, que uno tenga que rendir prueba judicialmente donde hay una persona arriba que esté determinando la intencionalidad o no de esto. Entonces, dicho eso, yo creo que esto tiene que medirse de acuerdo a la reiteración, porque la reiteración es un hecho objetivo, donde si son determinadas conductas hechas de manera reiterada, la agencia tiene un elemento objetivo y no subjetivo para determinar la intencionalidad. El a sabiendas es absolutamente relativo, difícil de determinar, sobre todo para una agencia que no tiene, obviamente, funciones jurisdiccionales. Entonces, yo no sé si se puede trabajar mejor, me parece que el a sabiendas es un avance, es importante, y comparto además la indicación del diputado Sánchez de sacar la expresión incompleta, porque no vamos a sancionar de la misma manera a alguien que entrega una información incompleta a alguien que entrega una información falsa. O sea, obviamente que tiene distinto cariz independientemente que sea a sabiendas. Exacto. O sea, yo puedo entregar información falsa, pero la información falsa, obviamente a sabiendas o no, debería tener una sanción mayor a el que entrega una información incompleta a sabiendas, porque la falsa puede producir un daño mayor. Es más, en las graves, el no otorgar el consentimiento me parece que está bien ubicado, pero el no otorgar el consentimiento me parece que proporcionalmente puede ser algo que vaya en la misma línea de entregar información incompleta. No sé, yo creo que hay que revisar estos parámetros, sobre todo la forma de determinación de estos, para efectos de no caer en desproporcionalidades y en cosas subjetivas que en definitiva van a hacer que haya una sanción que no tenga un carácter medianamente objetivo para que sea proporcional. Eso, gracias, Presidente. Gracias. Diputado Soto. Sí, Presidente, hay un principio universal en materia de reproches penales, administrativos, faltas, que establece que equivale al dolo, a la infracción malintencionada de una norma, cuando hay una negligencia inexcusable o una negligencia a sabiendas. Son idénticas maneras de cometer una infracción a sabiendas. Y la norma que nosotros estamos revisando precisamente establece esta equivalencia a una conducta que puede ser equiparada a una conducta, en este caso gravísima o grave. Es gravísima porque efectivamente tienen el mismo reproche en términos de la conducta de la persona.
creo yo que es muy fácil para una agencia determinar si es que una conducta que puede parecer en una primera mirada como algún tipo de error, se puede descubrir si tenía la persona la información previa y si lo usaba permanentemente. Con la misma conducta del infractor se puede establecer si es que tenía conocimiento previo de las situaciones y si eso no a sabiendas la infracción que comete. En último caso, Presidenta, siempre la persona afectada puede reclamar de la calificación que haga la agencia administrativa. Si no está de acuerdo, si puede parecer excesiva o abusiva, puede reclamar ante los tribunales de justicia. Y los tribunales de justicia evidentemente tienen todas las facultades intrusivas que les proporciona la ley para llegar o arribar a una solución distinta o contraria. Ahora, este es el estándar que hay en todas partes y dejar afuera esta situación equivaldría a dejar algún nivel de impunidad cuando se trata de atentados que son de carácter gravísimo. Perfecto. A ver, miren, yo les quiero, vamos a tener que suspender la sesión porque ya están llamando a votar, está hablando la ministra en este momento y ya no tiene sentido que volvamos porque entre que votemos ya se va a haber acabado el tiempo de la comisión. Entonces yo les sugiero que podamos tomar la palabra el diputado Sánchez, está también Macarena Gatica que quisiera hacer algún comentario y también está Enrique Aldunate que quisiera hacer un comentario técnico como asesor de la bancada socialista. Entonces les quisiera que termináramos con eso y dejaríamos pendiente entonces la votación. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, no, sí, si alguien pregunta, no sé. Esta indicación la presenté precisamente porque existe la duda respecto de la proporcionalidad de atribuirle el carácter de gravísimo a la entrega de información incompleta, pudiendo esto ser de forma meramente accidental. Ahora, aun cuando esto fuese a sabiendas, surgen problemas, tal como decía recién el diputado Longton. En primer lugar, cómo se determina esa intencionalidad. Yo también comparto las dudas del diputado Longton respecto de si la eventual agencia o si esto es subsumido en otro órgano administrativo va a tener las herramientas suficientes para evaluar esa intencionalidad, que no es algo fácil. Y en segundo lugar, bueno, se produce además esta diferencia en la gravedad que implica la entrega de información falsa y la entrega, por otro lado, de información incompleta. Tal como se ha señalado acá, tampoco creo yo que sea de la misma entidad, de la misma gravedad, una y otra. Entonces, por lo mismo, a mí no me genera tranquilidad la alternativa que está ofreciendo el gobierno. Creo que, en todo caso, la entrega de información incompleta tiene que ser una falta, pero de una menor entidad. No puede ser considerado, como se está planteando acá, una falta, una infracción gravísima, incluso si es que se restringe esto exclusivamente a aquellos casos en que fuere a sabiendas, con la complejidad que implica el que ello sea determinado por un órgano administrativo. No me tranquiliza la situación, así que anticipo desde ya que no voy a concurrir con mi voto a favor al respecto. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra hasta por 3 minutos a Macarena Gatica y luego a Enrique Aldunate. Cerraría. Gracias, señorita presidenta. Esta infracción, fíjense que dice relación con los modelos de prevención. El hecho que un error que no lleva el dolo, como lo dice la mayoría, todas las demás infracciones gravísimas, llevan una intencionalidad, un dolo, tal como lo señalaba el diputado Soto y también como lo señala el diputado Sánchez. Aquí la tipicidad es importante. Por lo tanto, incluso puede llegar a ser un desincentivo a tener un modelo de prevención, ¿cierto? Que a la larga es la materialización de la autorregulación del proyecto de ley. Por lo tanto, el hecho de que solamente presentar información incompleta, que pudiera ser por un mero error, no que fuera doloso, claro, puede llevar una infracción. Lo voy a estudiar, Presidenta. Sí, lo voy a estudiar y le tengo una infracción, que estamos hablando de las infracciones más altas, y además pues va a ser un desincentivo a que las personas tengan un modelo de prevención. Ok, muchas gracias, Macarena. Con la palabra a don Enrique Aldunate. Gracias, señorita Presidenta, por su intermedio.
Presidenta, serían básicamente dos cosas que, a propósito de la discusión que tienen ustedes en este contexto del artículo de las infracciones gravísimas, sería bueno que la comisión revisara. Yo he estado participando de la comisión técnica, el trabajo que se ha hecho es fantástico, pero lamentablemente justo en un punto que yo quise anticipar, no pude estar porque estaba metido en el tema también de ejecución de pena. Entonces, el artículo 34 quater tiene dos literales que a mí me hacen ruido y que precisamente se refiere al empleo o a la consideración de la utilización del dato sensible en dos contextos. ¿Y esto por qué es relevante? Porque la utilización del dato sensible en general en los anteproyectos de codificación siempre se ha considerado como una conducta de merecimiento de pena penal en un sentido estricto. ¿Por qué razón? Porque en Chile, desde hace más de 20 años, se regulan los delitos contra la intimidad. Y en ese contexto se entiende que cualquier utilización de datos sensibles puede tener una valoración distinta en términos legislativos. O sea, mi punto es que el proyecto, si bien está muy bien orientado en reestructurar todo este catálogo que es inexistente en sede administrativa penal, en el ámbito de la utilización del dato sensible, la tendencia comparada y la tendencia que tienen, digamos, los proyectos de codificación en Chile es darle un tratamiento autónomo como delito. ¿Y eso por qué es relevante? Si uno mira las multas, por ejemplo, que contempla el proyecto para sancionar esto, llegaría hasta 10.000 UTM. Pero si eventualmente esto fuera punible autónomamente y siendo coherente con lo que proyecta el mensaje, digamos, y las mociones, que exista responsabilidad de las empresas, y por eso se le exige modelos de prevención, si nosotros hacemos analogía, la multa es sensiblemente inferior de la multa que podría ocurrir en un contexto de imputación en sede penal a la persona jurídica. Entonces ahí hay una diferencia notoria de las multas. Y la pregunta que subyace entonces, ¿el legislador 2022 quiere darle un tratamiento privilegiado o atenuado cuando se utilizan datos sensibles en este contexto? Esa es la pregunta. Entonces, la reflexión apunta si es necesario separar aguas en ese punto y establecer autónomamente una regulación para el dato sensible distinta a lo que proyecta el Ejecutivo cuando se plantea este mensaje en relación a la utilización del dato sensible. Esa es una consideración técnica, Presidenta. Y respecto al otro dato, no es que me quiera meter en pelea ajena, pero el tema de la utilización de la expresión a sabienda en materia penal está bien clara. Cuando el legislador habla de sabienda, está diciendo esta persona actuó con dolo directo. Es decir, se excluye la posibilidad del dolo eventual. Yo preveo el resultado, acepto las consecuencias y persisto en mi conducta. Es como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Entonces, el dolo eventual, en el fondo, tiene una categorización bastante nítida en ese ámbito. La teoría del derecho penal lo tiene claro. No sé si el derecho administrativo sancionador lo tiene suficientemente claro. Entonces, eso sería bueno también despejarlo. Perfecto. Entonces, vamos a cerrar hasta aquí, no vamos a alcanzar a votar. Sí, Lizzy, si pudiera, y ya la próxima semana estaríamos en votación. Gracias, Presidenta. Sí, respecto justamente a ese último punto, efectivamente, en otras leyes que autorizan a organismos de la Administración a imponer sanciones también se involucran elementos volitivos. Entonces, esto no es una novedad. No es primera vez, no es la única vez. La mayor parte de los organismos de la Administración que imponen sanciones pueden considerar elementos como el dolo o el conocimiento, ¿cierto?, con que actúa el infractor. Y en segundo lugar, solamente quisiera hacer presente que más allá de si se incorpora o no esta expresión o se incluye la expresión incompleta o se suprime, de todas maneras la incompletitud de la información cuando es intencional puede tener el mismo efecto que simplemente entregar una información errónea, que es terminar con un proceso ya sea de certificación o de registro que no dé correcta fe de lo que se está registrando o certificando. Perfecto. Y por lo tanto hacer el mismo daño a la fe pública que se busca resguardar con esto. Gracias, Presidenta. Ok, muchas gracias, le agradezco a la comisión. Mañana tenemos en votación para que lo tengan en consideración en fácil despacho el proyecto de ley de regulación de tenencia de animales y después tenemos el de desnotarización donde va a venir el subsecretario de Justicia. Creo que ahí también podemos hacer algunas preguntas respecto a lo que se planteó en el primer punto de la tabla, al menos en los varios, en torno al avance de la mesa técnica respecto del proyecto de ejecución de pena. Así que eso sería, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.